La década de los 60 en Chile estuvo marcada por muchos movimientos sociales. Empezaremos explicándole sobre los estudiantes. Pero en cuanto a la situación en Chile, sabemos que en la década del 60 hubo un crecimiento de las demandas sociales, surgiendo diferentes demandas como la llamada reforma universitaria, un proceso de transformación administrativa, social, política y académica. La fase central se produjo entre el 67 y el 73. El antecedente directo fue la Convención de Reforma, organizada en 1966 por la fecha. La actividad coincidía con un periodo marcado por numerosos signos de cambio de época, como la Revolución Cubana o el Concilio Vaticano, y el surgimiento de diversos movimientos juveniles asociados a corrientes contraculturales. Todo esto dio origen a un movimiento pro-reforma, que en esa generación del 60 estuvo inicialmente asociado a grupos de la Juventud Demócrata Cristiana. A ellos también se sumarían muchos militantes de izquierda, incluso miembros del grupo revolucionario MIR, que se implicarían en el proceso. En el 61, los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado procedieron a ocupar todas las sedes de esa universidad, en un movimiento por la reforma, que daría frutos solo en 1977, cuando se creó la primera comisión de reforma, con participación de académicos y estudiantes. El 15 de junio del 67, en la Universidad Católica de Valparaíso, los estudiantes se tomaron la Escuela de Arquitectura con el apoyo decidido de los docentes, solicitando al gobierno universidad abierta y que el rector fuera elegido por los académicos, no por la jerarquía católica. El movimiento de la UCB alcanzó sus principales objetivos en pocos días. Pocas semanas más tarde, en agosto del 67, llegó el proceso a la capital con la toma de la Casa Central de la Universidad Católica de Chile, acontecimiento que ahora alcanzó notoriedad nacional y levantó resistencias furibundas. Ya al año siguiente se habían extendido las movilizaciones al resto de las universidades del país: Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Técnica del Estado, Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Todos estos movimientos lograron diferentes niveles de alcance, llegando en muchos casos a la participación de los estudiantes en la elección de rectores y diversas autoridades universitarias, así como el replanteamiento de las prioridades institucionales, que implican nuevos lineamientos en docencia e investigación científica, así como el reforzamiento de la labor de extensión, el aumento de plantas de académicos a tiempo completo y la implementación de programas interdisciplinarios, incluso mucho más. En cuanto a la situación de las mujeres, la sociedad comienza a saber que muchas mujeres están en desacuerdo con su estatus en la sociedad y el hecho de que la sociedad les niegue estudios e igualdad. En Chile, el feminismo, gracias a la publicidad y el ideal de la vida americana vendido por el cine y la televisión, cambia la imagen que tenemos de la mujer en los 60, que estaba limitada a dos hechos intrínsecamente relacionados: la familia y el hogar. Una época en donde las mujeres empiezan a cuestionarse acerca de la publicidad sexista, pornografía, la desigualdad de los salarios por igual trabajo y las dificultades de las mujeres para acceder a cargos de responsabilidad, aunque tuvieran la misma formación que los hombres. Además, en Chile surgió la revista Paula, fundada en 1967, comprometida con el proyecto inconcluso de la emancipación de las mujeres en el país, especialmente en los segmentos más jóvenes que manifestaban nuevas aspiraciones profesionales y familiares. Por lo tanto, era un factor para motivar a las mujeres y dar ese impulso que necesitábamos para el boom. Los pobladores también jugaron un rol importante en esta época. La toma de terrenos de la población La Victoria ha sido señalada como el marco de inicio del movimiento poblador chileno. La UP nunca reaccionó con represión contra los pobladores, como lo había hecho la DC, quienes hicieron todo lo contrario, pero también tuvieron una relación tensa, ya que los pobladores muchas veces desbordan a la burocracia de los partidos de izquierda en el poder, además de que para muchos partidos, en especial el comunista, el sujeto revolucionario por excelencia era el obrero industrial, no el poblador. Por lo que el movimiento de pobladores contenía visibles niveles de autonomía en sus prácticas, y tenía entre sus dirigentes a militantes de partidos y otras organizaciones, generando incipientes procesos de control territorial, organización autónoma o bien, como se le decía en aquella época, de poder popular. Una figura importante de este movimiento fue la monja Caroline Mayer, quien llegó obligada a misionar a este país, sin ninguna esperanza, y logró ver la dura realidad que vivían las poblaciones. Se trataba de un verdadero basural, decía ella, refiriéndose a la población de áreas verdes.
En cuanto a los campesinos y población de las zonas rurales, estos habían estado en una situación de abandono político, por lo cual en general las tierras rurales eran manejadas por el latifundio, donde los obreros y trabajadores eran tratados como objetos, y los índices de pobreza eran altos en relación con las zonas urbanas. Paralelo a esto, existía un uso ineficiente de las tierras destinadas a actividades agropecuarias. Por estos motivos surgió una naciente demanda y deseo de posesión de tierra, lo cual se vio reflejado más tarde en la reforma agraria. La década de los 60 también tuvo una alta ampliación del electorado, debido a varias reformas que afectaron la época, como la creada en 1958 Cédula Única, una importante ley que vendría a sanear el problema del cohecho que arrastraba a Chile desde el siglo XIX. Además, Alessandri implementó la Ley de Elecciones, que consiste en una reforma legal que hace obligatoria la inscripción electoral, al exigir el certificado del registro electoral para trámites en la administración pública y en elecciones civiles. Se prohíben asimismo los pactos electorales, mecanismo que favorecía la fragmentación del sistema de partidos políticos. También, otras dos importantes son la inclusión de las personas no videntes y las analfabetas, además de disminuir el rango de 21 años a 18 para sufragar. La década de los 60 también tuvo importantes cambios culturales, específicamente en la vivencia de la sexualidad con la introducción de la píldora anticonceptiva. De acuerdo a las crónicas y entrevistas de la revista Paula, estos métodos estaban modificando profundamente las pautas culturales de género e incidiendo en la capacidad de decisión que desde entonces tuvieron las mujeres sobre la reproducción y el ejercicio de la sexualidad. Al mismo tiempo, estas técnicas permitieron escindir el placer sexual de la procreación, situación que produjo un efecto decisivo en el movimiento hippie y en la consolidación de una nueva ética basada en la libertad de elegir, el amor libre y la búsqueda de nuevos modelos de comportamientos que darían vida a la revolución sexual. Como base a todo esto ocurrió en la época, siempre se ubicaban los 3/3 de la política, quienes jugaban un rol importante en todo lo que pasaba. En la derecha teníamos a Jorge Alessandri, quien fue su exponente el que pretendió darle impulso a la actividad agrícola. Creó el CORA y la INDAF. Sin embargo, dado al carácter derechista del gobierno, la reforma fue tímida y conservadora, se le llamaba macetero. Sus primeras preocupaciones fueron en la materia económica, cuyo objetivo era detener la inflación y racionalizar la burocracia estatal. Seguía el modelo de Estados Unidos, el de la vida americana. Por otra parte, teníamos el centro, a cargo del mandato de Eduardo Frei Montalva. Este gobierno fue apoyado por Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso, con el fin de presentar una opción al socialismo revolucionario de Cuba, ya que pretendía aplicar reformas y asignar un rol más conductor al Estado, y este pensamiento caracterizado por el lema Revolución en Libertad. Y finalmente estaba la izquierda, tenían como mayor representante a Salvador Allende y la Unidad Popular. Buscaba directamente llevar a Chile al socialismo, de una manera pacífica. Apoyaban la reforma agraria, expropiando casi indiscriminadamente los terrenos. Además, buscaban estatizar áreas claves de la economía, mostrando un alto interés por el bienestar del pueblo y la igualdad social, teniendo en sus representantes diversos movimientos como el MIR.